Good evening, everyone. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Okay, we had Jamaica and some sugar, but unfortunately we don't anymore. Ask me later. Before we begin, I'd like to acknowledge some of the special guests and dignitaries in the room. We have, of course, our Riverside County Supervisor, Victor Manuel Perez, who's here. We have Coachella City Mayor, Steven Hernandez. Thank you, Mayor, for coming out. Council Member Stephanie Virgen. Oscar Ortiz with an entrance there as Indio City Council Member. Office of Congressman Ruiz Shaira is here. And I think I got it. Am I missing anyone? Oh, yeah, there's a lot of other folks. Okay. So we also have from the governor's office is Inland Empire External Affairs person, Karina Tamayo. Is here. And the panel you'll meet in a minute, but we have, of course, our labor commissioner, Lilia Garcia Brower. And Sebastian Sanchez with the Labor Workforce Development Agency, Office of the Governor. And Kim Sarwatari with the Riverside University Health System. You'll hear from in a minute. And we have from the Possibility Lab staff, a lot of folks. We have Kelly Freder, Emily Swide, Ruslan Gomez-Cifuentes, Naomi Levy, Fiorella Vera Andriansen. Got it right. So give a hand to our friends at the Possibility Lab. That's right, and my husband, Angel Rodriguez, California Student Aid Commissioner, Angel Rodriguez. Well, thank you all for joining us today. It's an honor to be here in a region that has long been the heartbeat of the labor workforce throughout California. I'm especially proud to be here as a senior advisor for the UC Possibility Lab at the Goldman School of Public Policy. Yes, we do work statewide, which is why we're here, but also as a resident of Coachella Valley and as someone who has seen the strength and sacrifice of our immigrant workforce up close and within my own family. At the Possibility Lab, you may not have heard of us. We're a newer lab, but we are a team of researchers and practitioners. We have about half of our folks who are researchers, like Dr. Levy and Fiorella, who you'll hear from in a minute, and then half of the folks like me who've worked in government for a while, and we work together to do this kind of what we think is transformational work that's community-based and centered. We really seek innovative ways to center community perspectives and community expertise, and you'll hear from Luz Gallegos about what that looks like today. And we operate under a simple but powerful belief that those closest to the challenges we face are also closest to the solutions that we need. And that belief brings us here today. We're proud to release our lab's latest report using what we call our firsthand framework for policy innovation. It's titled Health and Harvest, Developing Health Indicators with Inland Empire and Coachella Valley Farm, Warehouse, and Service Workers. It's a report that reflects the lived experiences, the struggles, and the triumphs of those who keep this region moving forward, but also those who feed not only this region, but as we know, our state and our nation. And this report was developed in very close partnership with TODEC Legal Center. Over the last several months, our research team, who you'll meet in a minute, developed over 1,500 firsthand indicators with over 200 Latino immigrant workers across the Inland Empire and Coachella Valley. Indicators not of abstract health metrics, but of what health really means to the people living it every single day, and also what the absence of health means. Through focus groups and town halls that were held in Victorville, Paris, and right here in Coachella, actually in this very room, we were able to source the indicators you're gonna hear about. And we think this is more than just a research study or a project. It was a true partnership with TODEC, and you'll hear from our researchers who sat with the families in these town halls and the focus groups, not just to ask questions about them, but to listen deeply and to capture raw, unfiltered truths about their health, their work, and their lives. And what they heard was striking. You'll hear Naomi talk a bit about this more in depth, but economic health, as we all know, is intimately tied to physical and mental health. If your paycheck doesn't cover the basics like rent, food, or childcare, your well-being unravels in every other area of your life. So our researchers heard about the deep barriers to healthcare access, the mental toll of discrimination, and how cultural and linguistic gaps undermine the well-being of Latino immigrant workers.
Now, these aren't distant issues. They are everyday realities of this community, and they require policy solutions that are bold, inclusive, and rooted in the lived experiences of the people who face them. And among those who face these challenges, as we all know, is TODEC and their membership. We were proud to work alongside Luz Gallegos and her team, as well as the members of TODEC, who were absolutely incredible partners and vulnerable with us as we gathered this data. Let's give a big round of applause to Luz and the team at TODEC. And we wouldn't be here if not for the intentional hours and work of the researchers who are on our team who did a deep analysis of the data. I'm a pretend researcher. I have an MPP, but these are doctors who are a lot smarter than I am. But it's a privilege to work with them. And in particular, we have today Dr. Naomi Levy, Dr. Fiorella Vera Andriansen, Ruselin Gomez Cifuentes, and the entire research teams at UC Berkeley and also in partnership with Santa Clara University for this report. Let's hear it for our researchers. And together with our researchers in TODEC, we published this report in both English and Espanol. They made sure that TODEC staff had eyes and a say in the development at every single process so that it is truly co-designed, participatory research. And before we continue, we want to introduce a video that we think captures the heart of this process, the human stories, the tough realities, and the hopes from the participants who lent of their time and of their stories. We're proud to premiere a mini documentary with the same name, Health and Harvest, which chronicles the journey of gathering these firsthand indicators and gives you a window into the lives of some of the workers whose voices have shaped this very report. So if this button works, we're going to watch a documentary. I'm Luz Gallegos, Executive Director of TODEC Legal Center. Our organization was born out of crisis and struggle, but forever grounded in hope. The importance and opportunity that we had to partner with the Possibility Lab has been amazing. As a grassroots organization, we know our community struggles firsthand, but the opportunity that we've had with this project to partner with this institution has been very significant to elevate the struggle of our community, of our most vulnerable community, especially immigrants and farm workers here in the region, to really document the voices of our community, to create social change, and to bring justice for these workers. What we heard within our sessions, within our focus groups and town halls, was basically reaffirming our community struggle and hardships of those that most of the time don't have access to privilege. What we heard consistently was the lack, having access to healthcare, having access to safety net programs like unemployment benefits, not having access to food. How can a farm worker that feeds not only our region, but our state and our country and other countries, can't even afford food for our own? These are the challenges of our community and the opportunity that we have currently as a state to do more. That the only wish they had is for them to have access to their own money, to their own benefits, like health care, having access to unemployment, having access to health, having access to mental health services. We've heard stories of farm workers that they had their spouses kill themselves because they didn't have access, they didn't know how to detect what depression looks like. These stories are very significant for us as an organization, and it is our moral conscience to elevate these stories, to elevate our community struggles, to create social change. That's why this partnership is just so important, because with the Possibility Lab, we're documenting their struggle into a report that we hope brings justice to our most vulnerable workforce here in the Inland Empire and Coachella Valley.
The Firsthand Framework for Policy Innovation is a research initiative at the Possibility Lab at UC Berkeley. The premise of this work is that we can only get innovative policy by tapping into wisdom that is not usually included in the research process. The starting point of all this work is that there is a certain kind of expertise that's not usually thought of as expertise that comes from firsthand lived experiences. And so the Firsthand Framework is at heart a research process that brings voices that are not often in the conversation into the conversation. It's a research process that allows for this firsthand expertise to help drive policy innovation. I don't think we could have imagined a better partner. Every step of the way, we've had moments with TODEC where we did what we refer to as co-trainings, where they were educating us about the communities that they work with, and we were educating them about the research process, and we really did this research in partnership. Every focus group was co-facilitated with a member of our team and a member of the TODEC team. Every step of the way, we forged an understanding with each other. TODEC has been just an amazing partner. I think one of the things that speaks loud and clear in the data that we have collected is just how much these communities are struggling. Health to them is more than just, do they have low blood pressure, right? Health is everything from, do they know where their next meal's coming from? Are they going to be able to pay the rent? Whether their children had access to the kinds of benefits that children throughout the state of California have access to. We end up with this wide range of answers. It's much broader than just physical health. When I think of health, I think of peace of mind, because if you're not healthy, like if something hurts, you always have that behind your thoughts. So if you don't have peace because you don't have insurance, that's going to affect your mood. You're not going to have peace. Cuando tienes trabajo, tienes comida, tienes un techo, eso te ayuda mucho en tu salud mental. Que tu familia no le falte comida y techo es lo esencial, y eso te hace sentir emocionalmente mejor. Uno siente cuando uno no está bien. A veces cuando uno tiene que trabajar, se cansa uno más, y cuando estás bien, uno no siente el cansancio aunque trabaje muchas horas, y cuando estás enfermo ya te sientes más como cansada, no tienes ganas de hacer nada y ya sabes que tienes algo. Es difícil trabajar ahorita en este tiempo de calor, es muy caliente, los climas son muy severos, sientes calor demasiado y hacen falta sombras, agua helada, es difícil, la verdad, ahorita es en este tiempo, en el tiempo de calor. En el tiempo de frío también, también las condiciones son severas porque también tienes que estar mojado para levantar las cosechas del campo. Pues estamos expuestos a cualquier clima, a veces con lluvia. Es difícil trabajar en el campo. Pues mi esposo pues nunca agarró nada, nunca agarró para que le ayudaran, porque él no sé por qué no quiso ayudar, porque yo siempre le ayudaba, yo siempre le decía que se pidaba ayuda, pero él nunca quiso nada. Y con eso pues que no tenemos medical, no teníamos medical, no teníamos nada, y pues a lo mejor pensó que no nos iba a querer ayudar a nadie, y él se mató solito. Él se ahorcó solito. Y eso a mí sí me dolió mucho, y también pues a los niños lo afectaron, pero les dije que no se sientan culpables, ni yo ni ellos, porque nosotros no tenemos culpable lo que él hizo. Creo que con los que más me sentí identificado fueron con las historias que contaron las mujeres. Supongo, pensando en mi propia madre y en la propia experiencia que tengo en mi familia. Yo tengo familiares que también han cruzado Estados Unidos, y algunas historias que mencionaron ellas fueron muy similares a las que han experimentado estos familiares. Entonces creemos que con estos resultados vamos a poder mostrar algo a mayor profundidad, algo que otros investigadores y colegas puedan darse cuenta, ¿no? Las caras, las historias de estos resultados que están publicados en estos artículos, ponerles nombres o caras, vivencias. Entonces, creo que algo para ellos es que van a poder
presenciar o mirar historias directamente. I hope that other people take from this experience the knowledge that other people are going through stuff that you didn't even think about. Like me personally, when I was doing the study, there were stuff that didn't come to mind, but I would hear the people around me talk about it, and I would be like, I didn't even think about that. I didn't think that that was an issue. So I hope that everyone that was in the study at least gained a little more empathy for their community. And I hope that it grew for them, because now they can see like secondhand how big these things are, even if it's not personal. Personalmente, parte de lo que yo me llevé de este ejercicio me enseñó a ser un poco más compasiva, me enseñó a entender que a lo mejor hay personas que tienen privilegios y luego no nos damos cuenta, porque al final de las reuniones yo terminaba moralmente, pues sí, un poquito lastimada de mi corazón, porque escuchar las historias de mi comunidad, cómo han tenido que pasar por cosas tan terribles, me dejaba como con las ganas de cómo ayudo más. Pero el cansancio no llega cuando te das cuenta que tu comunidad te necesita, que tu comunidad está gritando por escúchenme, porque esto es lo que estoy viviendo y eso es mi motivación todos los días. And I want to give a shout out to Eric Zambrano, who documented it, recorded it, edited it the way you see. So big round of applause for compañero. All right, now we're going to jump into our panel. Leading the panel today is Dr. Naomi Levy, Director of Community Engaged Research at the Possibility Lab and Professor of Political Science at Santa Clara University. She is joined by senior researcher Dr. Fiorella Vera Andriansen, who will discuss the research process and findings. We're also joined by California Labor Commissioner Lilia Garcia Brower. Thank you, Commissioner, for coming out. Riverside County Supervisor V. Manuel Perez. Thank you, Supervisor. Riverside University Public Health Director Kim Suroatari. Apologies if I said that wrong, Kim. And last but certainly not least, Luz Gallegos, Executive Director at TODEC Legal Center. Let's give them a round of applause. Hello? Okay. Thank you so much, Jesse. So this research project was part of a much larger research initiative, which we call the First-Hand Framework for Policy Innovation. And at heart, what this research initiative is trying to do is create innovative policy. But what we're talking about here tonight is really just the first step of this process. So this work, like I talked about in the video, is founded on this idea that there are people with expertise that is rarely listened to, right? The idea is that the people who are closest to social problems that require innovative policy are the ones who know the most about how to solve those problems. The problem is that they are often the very people who are left out of the conversation when policy is being made. And so this research initiative is aiming to be a corrective to that. So the way we do this, in this research project, what we're trying to understand is how Latino immigrant workers experience health in their daily lives, or the lack thereof. And to do this, we begin with this really almost simple process of collecting what we refer to as first-hand indicators. What first-hand indicators are the signs and signals people are already using in their daily lives to figure out how things are going for them and for their communities. And so we ask people about that in these focus groups. And from those conversations, we gather these indicators. These are just things like the things that they are already seeing and hearing and feeling in their daily lives that tell them whether or not they have health.
By collecting these, we can then prioritize their voices. We can tap into the expertise that they themselves possess that so-called experts don't have. We can explore the social problems in a wider range of dimensions, not just the way that they're usually thought of. And then the policy solutions that are then derived from these indicators necessarily are relevant to the lives of the folks who are most impacted by those problems. That's the whole idea behind it. So to do this, we partnered with TODEC. They helped us gather participants to attend 9 different focus groups and 3 different town halls. And I just want to say here, that is not an easy thing to do, to get so many people to come. We talked to over 204 participants that are members of the communities in the Inland Empire and Coachella Valley. From those conversations, we co-created over 1,500 indicators of health or the lack thereof. And the slide here has just a little bit, let me see if I can make that work. It's not working. Okay, you can see some of the images of what this work looked like. I'm going to turn it over now to Dr. Vera Adrianzen to talk a little bit about what we found in these indicators. Thank you, Dr. Levy. Well, welcome everyone. Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. So today I'm going to tell you a little bit a snapshot of what we found, this preliminary analysis of these amazing stories. So what we found in general is that contrary to this traditional idea of health, health was depicted in these stories as this multidimensional, vivid concept, very holistic concept, and how Latino immigrant workers depicted it. When we found about 15 categories that we were able to map out across those 1,500 indicators, and they encompassed 4 dimensions. We grouped these 15 categories in 4 dimensions, one of them being economic concerns, including things like work, education, economic stability. Also, we had the dimension of individual health, encompassing spiritual, mental, and physical health. We also had this dimension of social dynamics that includes things like the family, the communities, your cultural practices, and public spaces as well. And then we also have the category or the dimension of the health systems, right? And that includes access to healthcare, the healthcare provision that you receive, and health insurance and social benefits. So in all of these, what you can see in the bar graph is that across all 1,500 indicators, one of the most prominent categories that basically represented about 15% of the indicators is economic stability. So you can see the prevalence in the stories of economic stability. So as an example, we have, you can have a good diet because healthy food is very expensive, right? So it's depicting your healthy lifestyle, but also connected to lack of economic stability. So it really depicts this central role of financial security in health. The other category that was very important was mental health, that encompasses really lack or limited access to mental health services, or stress and anxiety caused by immigration issues, right? And that was followed, and maybe an example of mental health is your children, you know, you don't show the sadness, that you have inside, right? When you are happy, when you are not depressed, right? So showcasing also the interconnection between family relations and mental health. And then that was followed by access to health services, underscoring the challenges that undocumented immigrant workers face in obtaining healthcare provision. And here we had another striking finding, which is that
many of these stories don't just talk about one of these categories or one of these themes. If anything, they show that health is part of this, what we call the ecosystem of health, this tightly interwoven network of dimensions of immigrants' lives. So, for instance, one sample indicator, you take your children to their medical checkups, showcases the interconnection between family dynamics and healthcare provision, right? Access to health services. Or you work while going to college to pay your medical bills. Is depicting the interconnection between work and education and economic stability, right? Lack of economic stability. So what we're trying to say here is that these stories really showcase this multifaceted picture of health, this interconnection among categories. Another striking finding, and again, this is to stress to the relevance of economic stability. In particular, we found that economic stability was very connected, strongly connected to two other categories. One of them was access to health services. So for instance, one indicator that shows this connection is parents go into debt to pay for medical procedures for their children because medical does not cover them. We also found about 171 indicators that show this bridge between economic stability and health insurance and social benefits. We on purpose said it's not just about health insurance, but it's access to an overarching social protection, right, from the state. So an example of that is they take money from your paycheck for social benefits, such as unemployment or disability, but you don't receive them, right? Really showcasing this vivid reality. Thank you so much, Frida. Luz, can I turn it to you now to talk a little bit about what your experience was like working on this project in partnership with us? Yes, first of all, I want to thank all our community members. I know you all are getting the translation in Spanish. Thank you for all being here, and thank you for the opportunity of all our partners here that are present. For us, this was, it's a very emotional time today, and I don't want to break down, but this experience has really, we hope it transforms the minds of those that have privilege and have power to really create informed systems that address our community's most pressing needs. And this experience has been very significant because as an organization, we know all these struggles firsthand within the work that our team does on the daily basis at the grassroots level. But we needed to uplift and elevate our community's realities through this opportunity that we had with the lab. And it's really been a very important process that we see this as an investigation, that we really hope that it creates a conscience, not only amongst everybody here present, but also our government and all those that have power to really create social change that addresses our most vulnerable workforce in the state of California. And we're not talking, we focus on our inland region because we're talking about a region that's always been overlooked and overshadowed by neighboring counties. But we are resilient. Our community is very resilient, and this opportunity has, thanks to our amazing team as well that worked together with the lab, uplifted the community stories and the realities, the cruel realities that we really hope that we're talking about it right now, but you really look into all the indicators, because for some it might be an eye-opener, but for a community that lives in their daily lives, it's a struggle. And I really want to thank Naomi and Fiorella and all the team and all our staff and our community that really had the trust to really be vulnerable, put themselves out there, when most of the time they live in fear due to their immigration status. But thank you again for the opportunity. Thank you to Jesse and everybody that's involved. But we are hopeful and we're praying that this will be a tool that those that have power could really hone into the inequities that continue to exist in our most vulnerable regions in the state of California.
Thank you so much, Luz. And now I'm going to turn it to Supervisor Perez. I know that you've worked in this community at the local level for quite some time, in the legislature and now at the county level. So you've seen the struggles of the farm working community and the service workers and the warehouse workers firsthand. What I want you to talk about a little bit is, from where you sit at the county, what are your reactions to these findings? Well, thank you very much. This is being translated in Spanish, so I'm going to go ahead and speak in English. Pero muchas gracias que están aquí esta noche con nosotros. Y voy a hablar en inglés porque va a estar traducido, ¿verdad? So, you know, my role as a supervisor is one in which I implement policies as well as fund services and programs that stem from the federal, state level and come to our region, meaning the county of Riverside, out of 58 counties. This county is one of the largest counties in the state of California, with 2.2 million people, somewhere around there. And I represent 500,000, close to 500,000 individuals. My district stems from Desert Hot Springs, Palm Springs, all the way down to the Blythe area. All our communities in between, including North Shore, Oasis, Mecca, Thermal, Coachella, La Quinta, Indian Wells, you name it, Palm Springs, I think I said that already, Desert Hot Springs. And then now it also includes going up 74 to the Ottawa area, which makes the district much larger and very difficult, quite frankly, to try to get to all the communities as much as I'd like to. But with that being said, you know, at the county level, I feel that even though I might have been at one point in time a school board member and a council member, an assembly member, I feel that at the county level really is where you see a lot of movement, a lot of traction, a lot of pain, a lot of concern, and ultimately where we actually have an opportunity to bring change, because we live in the communities. And at the same time, there's only 5 of us making decisions, as opposed to in the state legislature, there are 80 in the assembly and 40 in the Senate, or opposed to at the federal level, where you have congressional leaders and senators from all over the nation. And ultimately, we receive funding streams as well as write for grants to help empower, to help facilitate, to improve the conditions in our communities. Now, with that said, I like to just make sure that people understand that I love this community. Yo quiero mucho a esta comunidad. Yo soy de aquí de Coachella, yo nací aquí, aquí crecí. Yo me acuerdo de los días cuando me venía con mi bicicleta de Cochelita a la panadería que estaba aquí en esta esquina. Ya no está aquí, ahora está acá, ¿verdad? Y mi abuelita vivía en este lado, y todos mis primos, tíos, también tenían casas por todos lados de aquí de Coachella. Pero creciendo en Coachella, yo también vi mucha injusticia rápidamente, bien pronto, cuando empecé la escuela, cuando empecé a educarme y cuando empecé a tener conciencia, vamos a decir, social. El estrés de mi mamá y mi papá de trabajo cuando venían de los campos. Y como mi mamá era difícil de vez en cuando hablar con nosotros como sus hijos, en una manera que yo pensaba que tal vez no era de amor, pero con la voz alta, vamos a decir, por el estrés. O, por ejemplo, cuando mi papá quería que yo le ayudaba con los trabajos alrededor de la casa y estaba tratando de arreglar el carro. Y muchas de las veces mi papá no sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero necesitaba herramienta.
Y cuando me pedía que yo buscaba un desarmador o algo, y yo de niño como 5, 6, 7 años, ahí tenía que estar afuera con él también, me mandaba tratar de ver dónde puedo encontrar este desarmador, por ejemplo, y si no lo encontraba, pues ahí llegaba mi papá y con el cinto me daba unas buenas. Así es como yo aprendí. Y pues el estrés de esos que joven viendo a mi mamá, mi papá, yo sentí como que pues algo está mal aquí. Y también pues en el futuro ya cuando crecí un poco más y estaba viendo a mis amigos en las pandillas, en la droga, y como no llegaban a la escuela y desafortunadamente en la prisión o muertos por una razón u otra, eso también me impactó mucho. Como de niño no tener aseguranza. Y en esos años yo tenía que esperarme hasta el fin de semana para ir al dentista a Mexicali, porque no teníamos el dinero para ir al dentista aquí en los Estados Unidos. Todo eso me impactó y por esa razón estoy en este puesto. Yo pienso que yo decidí hace muchos años que quería ser algo donde si llegaba a una posición de poder como esta posición de supervisor o de póliza, que vamos a tener que implementar programas, servicios, recursos en muchas maneras para ayudar a nuestra gente, a los campesinos, a los inmigrantes, a la gente que tal vez no tienen voz. Eso es un poco de mi historia, nada más porque les quería decir que yo siento todavía, tal vez ya no vivo en Cochelita, vivo en Coachella todavía, me encanta Coachella, nunca me voy a mover de aquí, pero tal vez ya no vivo en Cochelita, pero todavía lo siento. Y tengo 2 hijos, mi esposa también aquí están en Coachella, fueron a las escuelas de Coachella y me da mucho orgullo decirles a todos ustedes que por razón de mi mamá, mi papá, tal vez eran un poco fuertes conmigo, el amor todavía estaba ahí. Y también el amor de mis abuelas. Porque si mis abuelas también, ellas eran fuertes. No conocía a mis abuelos. Y mis maestros, y mis tíos, y mis tías, y mis primos, por eso estamos aquí. Y pues decidí hace esos años que tengo que regresar a mi comunidad después de educarme. Y tuve la oportunidad de ir a la universidad y regresé, y ahorita pues estamos en estos puestos donde tengo un equipo que trabaja bien duro cada día conmigo. Stephanie Virgen trabaja conmigo, Steven, allá está también el alcalde de Coachella. Esteban lo conozco desde cuando él tenía 14 años. ¿Verdad? Y todavía trabajamos juntos de una manera u otra. A Olga, que está aquí conmigo también. Y también el equipo del condado, como Cancer Rotary. Esta señora aquí tiene mucho corazón, esta señora. Yo le pido algo para nuestra gente y ella llega. Margarita, que está allá atrás, no se me olvidó, Margarita es de Catiro City. También Heidi, Juan, y tal vez hay otras personas aquí del condado de Riverside. Pero el condado de Riverside, por razón de que nosotros sabemos la importancia, la obligación, la responsabilidad que tenemos para tratar de hacer todo lo que es posible para nuestra gente, este equipo sigue adelante para ayudar en una manera u otra. Y eso, al final de todo, es para traer justicia social más cerca de nuestras comunidades cada día. And maybe I went off too much, but that's how I feel. Thank you. Okay, I'm going to turn now to Commissioner Brower. So you've built a career making sure that workers' rights are protected and strengthened. You're no stranger to the Coachella Valley and the struggles facing the field, warehouse, and service workers here. So
with that in mind, what are some of your initial reactions to the report? And also, we're curious to know whether or not it aligns with what you're seeing throughout the state of California. Pues muchas gracias. Ya Manuel me animó de también yo hablar en español. So, no sé si hay interpretación en español al inglés, pero me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y al principio, cuando leí el reporte, honestamente, mi marcador estaba subrayando, ¿verdad? Y poniendo exclamation marks, porque es exactamente correcto. Los resultados del estudio no es nuevo, pero que se investiga y que se usa estas estrategias científicas para sacarlo a la luz es nuevo. Y quiero reconocer a TODEC, ¿verdad?, la gran líder de luz, ¿verdad?, y al Possibility Lab por invertir en esta comunidad y estas preguntas de investigación. Yo pienso que yo soy primera generación en este estado. Mis papás llegaron en 56. También entraron porque mi abuelo era bracero. Y siguieron siendo campesinos durante el tiempo de verano para tener dinero para comprar lo que se necesitaba durante el año. Y yo pienso, cuando leí las historias de las mujeres, yo me imaginé qué hubiera dicho mi mamá si alguien le hubiera preguntado. ¿Qué hubiera dicho mi abuela si alguien le hubiera preguntado? Es muy poderoso los resultados y estoy completamente de acuerdo de que la gente más impactada debe ser la gente contribuyendo a las soluciones, identificando esas soluciones. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Cuando me invitaron a ser parte de la administración, yo con mucho gusto y honor, porque yo sé qué gente trabajadora necesitan. Cuando los cheques rebotaron de mi familia, de mi mamá o mi papá, no tenían las palabras, un poco como dice el supervisor Pérez, pero cuando yo aprendí más de adulta, del robo de sueldo sistemático, de la represalia, de la exclusión de trabajadores campesinos, de trabajadoras domésticas que sigue hoy día, entonces entendí más cosas que mis papás y mis abuelos no tenían palabra para explicar. Ustedes no solo están levantando su valle de Coachella, ¿verdad?, están levantando todo nuestro país, porque tenemos 18 millones de trabajadores, trabajadoras, ¿verdad? Sabemos 40% son latinos, ¿verdad? El ejemplo que traen ustedes no es único, ¿verdad? Pero ustedes están armando un nuevo camino para entender que el impacto del robo de sueldo no es aislado a ese cheque. La manera que afecta a la niña, ¿verdad?, al niño, es serio, es significante. La manera que afecta al cuerpo, todo lo que sacaron a la luz, ¿verdad? El estrés que uno trae, no estar seguro que el cheque va a llegar o si el cheque va a rebotar, ¿verdad? O si usted pide un derecho, ¿cómo va a responder? Desgraciadamente, eso existe en todas nuestras industrias. También noté que las industrias más comunes en estas tres áreas, como las bodegas, la agrícola, los manejadores, la construcción, de vendas, ¿verdad?, desgraciadamente también son una de las industrias con más alta violación de robo de sueldo, ¿verdad? Yo sé que no hubo una pregunta exacta a esa, pero sabemos, ¿verdad?, que hay mucho robo de sueldo en estas industrias, ¿verdad?
So es interesante preguntar o pensar cómo se pelea contra la inseguridad económica, ¿verdad? Y una de esas maneras es organizarse, ¿verdad? Y armarse con sus derechos, ¿verdad? Para que uno se puede defender y estar más seguro de dónde va a invertir su mente, su corazón y su cuerpo cuando agarra un trabajo, ¿verdad? Porque todo lo que uno invierte, si el patrón no lo va a respetar, si el patrón no va a responder cuando uno se accidenta o cuando hay emergencias de los incendios, ¿verdad? De lo que sea, entonces esa es una compañía donde uno quiere invertir y eso contribuye, ¿verdad? A la inseguridad, las faltas de trabajo o los tipos de trabajos que existen. No sé, ¿contesté tu pregunta? Okay. Gracias. My Spanish is not so good. I understand, but I don't speak it well. Okay, I'm going to turn to you now, Kim. So you work regularly with the underinvested communities throughout this region through a physical health lens. So I'm curious if you could talk a little bit about what stands out to you about the report. Is it consistent with the challenges that you see from many of the patients at Riverside University Health Systems? Great, thank you. I also apologize because I don't speak Spanish very well, so I'm really sorry. But I want to start just by saying I thought the report was fabulous. I really did. I thought it was well done, and I'm honored to be here tonight to take part in this because I feel like I'm sitting up here with giants, with the supervisor and the commissioner and Luz. And I just think back to when we were starting in COVID and that response and some of the great things that we were able to accomplish by working together, and the lessons that we learned that it takes all of us working together to accomplish things and to really move the needle on health, on economic stability, on anything. And Luz is the one who took me, my whole team, out into the fields to talk with farm workers and to say, look, these are the needs. These are what's happening out there. And I'm proud to say that because of that work, we were able to vaccinate farm workers much sooner than anybody else across the country, I think. And I'm also so grateful because in the supervisor, he calls me and says, Kim, we got to get this done. And during COVID, it was, we have to get into the communities. We have to get where the need is. And likewise, anytime I call him and say, hey, supervisor, we have this crazy idea, he's 100% behind us. So I feel like we're fortunate in the world of public health here in Riverside County. I think that the report was spot on with the findings. We know in public health that health is impacted by so many things, whether it's economic stability, it's food insecurity, it's education, it's access to health care. And if you don't have stability in those pieces of your life, you're not going to have solid health outcomes. We know that there are diseases that impact our community that are vaccine preventable. But if you can't take time off to take your children and have access during working hours, then we're going to see more disease in communities that should have been prevented, and that should never happen. So I think that the report really highlights a lot of those challenges that we see on a day in, day out basis. And while I'm super proud of all the work that we've done, we have so much more to do. I mean, just sitting here listening to the comments, I was thinking in my head about all the services that we need to make sure that we are getting to the community from our offices back in Riverside County or Riverside City or out here in the Valley, but we need to be getting the services to the community. So I'm really looking forward to learning from the report and continuing with the partnership so that we can get those resources out there. Thank you. Okay, I'm gonna ask at least one question of each panelist again, and then hopefully have a little bit of time to take questions from the audience. But I'm gonna start with you, Fiorella. I know from our conversations about this work that you felt very honored to have people share their stories with you. And I'm just hoping you could share maybe one or two of the moments in focus group discussions that stand out to you as particularly memorable. Thank you. And I think just to make a combination, also I'm going to switch to Spanish, since it's my maternal language too. Y creo porque además quiero hablarle a ustedes, a nuestras comunidades,
que hemos tenido el privilegio de tener un pedacito de sus vidas en estas conversaciones y que me escuchen un poco cuán agradecidos estamos de parte de nuestro equipo. Creo que 2 experiencias resaltan para mí. Por un lado, en algunos momentos de los grupos focales de las conversaciones, habían personas que empezaban a contar sus historias, se afectaban emocionalmente y decían, yo sentí que estaba sola, yo sentí que estaba solo en esto, que yo llevaba esta carga sola. Y al escucharte a ti, compañera, compañero, al escucharte a ti y que eres miembro de mi comunidad, me siento menos solo. Siento que estoy creando comunidad y tengo un sentido de pertenencia en esta comunidad. Entonces, el proceso mismo de la manera como tenemos estas conversaciones, nuestro socio, todas las personas que hemos participado, pudimos ver de cerca cómo se construyó comunidad, se siguió construyendo comunidad y ese sentido de pertenencia. Y por otro lado, creo que también hubo una especie de concientización, ¿no? Se creó un poco conciencia sobre cosas que de repente una ignoraba. Lo dijeron en el mini documental, pudieron ver muchas jóvenes expresaron cómo me di cuenta de realidades que pensé que no existían o privilegios que yo tengo, que yo los asumía como por hecho, ¿no? Que ya existían, y me doy cuenta de dificultades que de repente yo desconocía. Entonces se crea bastante, nos educamos al escuchar al otro, al compartir. Entonces no es solo el sentirse parte de una comunidad por la similitud de experiencias, pero también por nuestras diferencias y cómo en nuestras diferencias podemos apoyarnos, escucharnos, aconsejarnos. Entonces son 2 ejemplos. Gracias. Luz, can you talk a little bit about the way that this research tells us about the importance of the work that TODEC does? Bueno, yo también voy a hablar en español. ¿Quién ya entiende el español? Primeramente quiero enfatizar que este proyecto cubrió a toda la región, desde Blythe, Palo Verde, hasta Coachella, el este, el oeste del condado de Riverside, Perris. Todas las ciudades tuvieron participación hasta San Bernardino y el Alto Desierto. Este es uno de los primeros estudios que se hace una investigación de la base, elevando las problemáticas de las comunidades como nuestra comunidad que está aquí presente, pero es un estudio muy importante, que como organización en nuestro trabajo, nuestro personal, nuestro equipo, nuestros voluntarios, es algo que sabemos constantemente por las historias que escuchamos en la base. Y en TODEC tenemos un firme dicho, un quote que decimos, those closest to the pain should be the closest to the power. En TODEC tenemos esto que es algo que creemos que las personas más cerca a la opresión y a la problemática son los que tienen que estar más cerca del poder, y por eso estoy bien orgullosa de tener a nuestro mero supervisor, a Kim, a nuestra comisionada, a todos nuestros elegidos que están aquí presentes y al personal de ellos que están aquí presente, porque eso es lo que es la comunidad. Por nuestro trabajo somos servidores, somos organizadores, pero en sí nosotros tenemos una responsabilidad grandísima con el pueblo de compartir sus historias, compartir el pain, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque los escuchamos a diario. Este estudio es bien importante y las historias son bien importantes porque tenemos personas aquí en el condado, también en diferentes posiciones, que están con nuestra comunidad. Pero nuestra obligación como organización es poner la presión. Ya marchamos, ya votamos, ahora tuvimos que compartir este proyecto con este proyecto con la universidad y con las investigadoras para que ellos den fe de las historias que son reales. Quiero compartir esto
porque eso ha sido mi conciencia y es la conciencia de nuestra organización. Esta foto es de uno de los primeros trabajadores del campo aquí del Valle de Coachella que muere por COVID. Y digo esta historia porque tiene todas las realidades que alzaron, todas tienen que ver con el trabajo. Y aquí están compañeros que todos trabajamos y desmientan si es cierto o no. Este trabajador nos habló a TODEC en abril del 2020, que en sí fue su hija la que nos habló a nuestro centro de llamadas a TODEC cuando estaba la pandemia, y Yoranda dice, quiero hablar con Luz, pero llorando, y nuestras voluntarias de la organización me mandaron un texto y me dicen, Luz, ¿le puedes hablar a esta joven porque está muy desesperada? En ese momento estábamos teniendo juntas con nuestros legisladores para traer recursos aquí a la región, porque la gente de nosotros pues estaba en una situación crítica que todos sabemos, ¿verdad? Cuando le hablé, le dije, ¿qué pasó, compañera? Soy Luz. Le dije, ay, qué bueno que me hable, y empezó a llorar. Y me dice, señora Luz, necesito su ayuda porque mi papá no quiere dejar de trabajar. No quiere dejar de trabajar porque dice que tiene que seguir trabajando para poder, con todos los biles que tenemos, pero mi papá está bien mal. Mi papá está bien mal, ya no puede respirar y sigue con las temperaturas altas. Ya le habló mi abuelita, le estamos dando remedios y no quiere ir al doctor. Y le dije, pásamelo para hablar con él. Le hace, sienta, le hace, es que no está trabajando, pero le puede hablar mañana a esta hora porque si sabe que yo le hablé, se va a enojar conmigo. Le digo, está bien, yo le hablé al otro día a la hora que me dice, y me dice, le digo, compañero, ¿qué pasó? Soy Luz de toda clase. Y se le oía en su voz que no podía, estaba corto de respiración, y le digo, prepárese, porque ahorita vamos a mandar una ambulancia y lo vamos para darle el tratamiento, y no se va a preocupar de nada, nosotros vamos a cubrir los gastos. Este trabajador nos dice algo que hemos escuchado por siempre de nuestra comunidad indocumentada: si no trabajo, mi familia no come. Eso es algo muy consciente en nuestra comunidad, y por eso nosotros, esto es una responsabilidad grandísima. Y le dije, no se preocupe, tenía miedo de carga pública, que si no, decía no, y luego si voy al doctor voy a perder la posibilidad de tener una mica, porque lo que está saliendo del gobierno federal. Y le dije, no se preocupe, eso usted, su salud es primero, y si no está vivo, nunca va a haber esa tarjeta verde, nunca va a haber esa mica, así que prepárese porque ahorita vamos a mandar una ambulancia. Él decía que no, mandamos la ambulancia aquí a Terman, no se quiso subir. Me habla la ambulancia y me dice, el paciente no se quiere subir y no lo podemos hacer a fuerzas. Y me habló su hija y le dice, mi papá no se quiere subir. Y le dije, ¿qué más podemos hacer? No podemos hacerlo a fuerzas. Le dice, yo voy a seguir con remedios. Para hacer la historia corta, el domingo, esa misma semana, me habla su hija llorando diciendo, mi hermanito encontró a mi papá muerto. Esta es solo una historia de una familia aquí del Valle. Y eso ha sido mi conciencia y nuestra conciencia como organización, que tuvimos que hacer más. Gracias a esta historia pudimos lograr muchas cosas, ¿verdad? Aquí, gracias a nuestro supervisor al condado, trajimos muchos recursos, ¿verdad? Muchos recursos para el Valle, pero tenemos que hacer más. ¿Por qué? Porque lo único que escuchamos y lo que refleja este estudio, que nuestra gente viene a trabajar. Y si no hay trabajo, no hay comida, no hay dinero para la renta, eso afecta toda su salud mental, y lo hemos visto como comprobante. Hemos tenido trabajadores que se han quitado la vida porque no hayan cómo salir. Entonces, por eso este estudio es tan importante para nosotros y el trabajo que hacemos, y sabemos que todos los políticos y personas de poder que están aquí con nosotros tienen esa misma conciencia. Y yo le agradezco mucho al condado de Riverside y a todos nuestros compañeros por tener esa conciencia. Pero necesitamos el desempleo, ¿sí o no? Hemos visto con este estudio que la gente, cuando no hay dinero,
se expone sus vidas, como lo hizo el compañero, como lo hizo personas que se han colgado de las mismas palmas aquí de Termal, porque no hay dinero. Entonces, este estudio refleja las problemáticas y las necesidades de nuestro pueblo, y no nomás aquí en la región, son las mismas historias en toda California. Y esperamos que esto dé la luz, que el condado estamos haciendo lo que el Estado o el gobierno federal no está haciendo, porque inmigración, la reforma migratoria no se ve pronto, pero en California tenemos con qué, y esperamos que el Estado de California tome conciencia, porque si los agricultores, California es el poder grandísimo del mundo, pero es por la agricultura, porque de ahí sale la economía. Entonces, como organización esperamos que esas personas con poder tomen conciencia y de verdad vean este estudio para crear cambios para las problemáticas que existen, porque ya no podemos perder vidas. Estamos viendo como la pandemia aún siguen sufriendo los trabajadores, porque el long COVID, las secuelas del COVID, los trabajadores ya no pueden trabajar al mismo ritmo. ¿Y qué hacen los mayordomos? Las empresas los corren. Nuestra comunidad no es basura. En nuestra comunidad nomás cuando los quieren para trabajar allí están, y cuando ya no pueden los tiran como si fuera basura. Nuestra comunidad es una fuerza laboral, una fuerza política y una fuerza económica. Entonces vamos a seguir con la lucha, y con eso respondo la pregunta de Noemi, pero este es un momento para mí muy importante, porque estamos dando a luz a más de 1,500 indicadores que hablan de las problemáticas que han existido por décadas con nuestra comunidad más vulnerable, nuestros trabajadores de todas las industrias, porque se cubrió a todas las industrias, pero tenemos fe que esto va a traer justicia a toda nuestra comunidad inmigrante. Thank you. Gracias, Luz. Thank you so much for sharing. I want to open it up to questions from the audience, because I have other questions to ask, but I want to make sure that there's time. If there's anybody in the audience that has a question, we're going to have Rosaline come and bring a microphone. Buenos días, buenas tardes, perdón, buenas noches. Mi nombre es María de la Luz Betancourt, y estoy sobre lo que dijo Luz, lo que acaba de decir Luz. También me quiero apoyar, y que también, si también están, vamos a apoyar, que también se apoye a los que trabajan en las tiendas. Yo trabajé en una tienda hace 3 años más o menos. El primer día que empecé a trabajar con ellos, me encontré una compañera atrás donde estaba la carne, y le digo, ¿qué pasa? Dice, me siento mal. Le digo, ¿por qué? Dice, tengo una enfermedad. Le digo, ¿qué enfermedad? Yo no la conocía, era mi primer día de trabajo. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, me siento muy mal. Le digo, ¿qué tienes? Dice, es que me estoy muriendo de cáncer. Le digo, ¿y qué estás haciendo aquí? Tienes que estar recogida en tu casa. Dice, es que yo no tengo papeles. Y le digo, ¿y entonces? ¿Y qué estás haciendo aquí? Dice, que tengo que trabajar, tengo una niña. Le digo, pero ya saben. Dice, sí, pero es que no me quieren dar descanso. Dice, hoy tengo que trabajar. Y yo ya no supe de esa muchacha, ya no supe, porque salí a pedir ayuda y ya no me dejaron arrimarme. Y a los 15 días pregunté por ella. Dijo, no sé ni la conozco. Le digo, ¿cómo que no la conoces? Si vinieron gente. Y luego dice, pues no sé. Le digo, ok, está bien. Y personalmente me pasaron varios problemitas en esa tienda, que yo me sentí mal. De repente me bajó la azúcar muy fuerte, porque era demasiada presión lo que ponen. Cuando está bajando la gente, quedan nomás 2, 3 personas. En la mañana aparecen 10, pero en la tarde, que es también es demasiada gente que viene. Y nomás éramos 2. Y a mí me tocó un día, a la hora, el día más hermoso, puede decir, que más da uno gracias, y se las di a Dios. Pero me quedé desde las 12 del día hasta las 9:30 de la noche, sola en el departamento de carnicería.
Era de acá, desde aquí más o menos, de retirado, corre, corre. Y luego se arrimaron unas jóvenes, muy jovencitas, algunos 12, 13 años, me insultaron. Me dijeron de todo, tanto en inglés como en español. Y le dije al manejador, dijo, no le pongas atención. Digo, ¿cómo no le voy a poner atención si me están ofendiendo? Digo, me están diciendo cosas. Dijo, no te preocupes. Dijo, así son. Dije, sí, ya sé que para uno de trabajador tiene que quedarse callado. Dije, tienes razón, porque yo tengo una hija que mantener. Le dije, pero no es justo de que me traten, vengan unas niñas cualquiera y me vengan a decir, nomás porque me estoy refiriéndote yo contigo en español, piensen que yo no lo estoy entendiendo. Me dijeron las peores palabras del mundo. Y luego yo me enfermé, que me sentí mal y me dijeron, ¿sabes qué? Si tienes con qué pagar la ambulancia, te la vamos a traer. Si no, nosotros no vamos a responder por la ambulancia. Le digo, bueno, ¿qué? ¿Tengo que salir muerta para poder que manden traer la ambulancia? Dijo, no. Dijo, entonces, ¿qué están esperando? ¿Cómo quieres que salga? Digo, es que no estás, digo, ¿tengo que cortarme la mano? ¿O cómo quieres que salga? Para que me traigan mi ambulancia. Le dije, yo tengo mi medical, tengo todo. Digo, entonces, así tienes, entonces sí. Le dije, pero yo estoy trabajando para ustedes. Dijo, no. Digo, sí, estás trabajando para nosotros, pero no te pasó nada más. Digo, pero me estoy sintiendo mal. Y no me quisieron. Dijo, si tienes con qué pagar la ambulancia, sí, si no, no te vamos a traer nada. Y eso pasa en las tiendas. Yo creo que en casi la mayoría de las tiendas. Y esa tienda sigue igual, no hay cambio. Y lo puedo decir, y no me da vergüenza y se lo puedo repetir. En las tiendas Cárdenas. Las tiendas Cárdenas son las que están haciendo. Y fue a mí el día que me tocó estar sola, fue el día de dar gracias. Desde las 12 del día hasta las 9:30 de la noche, yo solita. Y con esto acabó mi pregunta y mi historia. Gracias. Do we have any other questions from the audience? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Armando García. Es un placer estar aquí y me da más gusto saber lo que hacen. Soy una persona que tengo casi 30 años en este país sin ver a mi madre. Pasado por muchas cosas, que este país es grande y da oportunidades si las sabes aprovechar. La razón por la que estoy aquí es, han suscitado muchas cosas. Una de ellas es que mis hijos están involucrados en TODEC, que es una organización que también le da el apoyo a los jóvenes, y es algo que también tiene que saber la gente, que aparte de que ayuda a la comunidad, también ayuda a los jóvenes, y eso es algo muy bueno como padre, porque tengo un jovencito que está por salir de la high school. Estoy orgulloso de él, estoy orgulloso de una hija. Y independientemente de todo eso, hablaron de los problemas que suscitan en el campo, y la misma situación que se suscita en el campo. Yo trabajo en la construcción, y son las mismas violaciones que se hacen en el campo, las mismas violaciones que se hacen en la construcción. Hay personas que ya tienen muchos años trabajando en algún tipo de oficio en la construcción y les siguen exigiendo tal como si fuera una persona de 20 años, 25 años, pero la habilidad y la experiencia es lo que los respalda. Hacen un buen trabajo las personas, eso uno lo va adquiriendo, pero el abuso sigue siendo el mismo. El abuso del pago, como dijeron hace un momento, hacen trabajos de ciudad o de gobierno y te los pagan como si fueran regulares, te dan un par de dólares más, pero no te pagan en realidad lo que es.
Entonces te roban todo ese salario que tú debes de ganar conforme cuando es un trabajo de ciudad o de gobierno, porque se paga más ese tipo de trabajos. Cuando te accidentas es lo mismo, o sea, ven la manera como se deshacen de ti para que tú renuncies, te presionan y ese tipo de cosas. Yo tuve un accidente hace poco, hace 3 meses, y no es, no lo atienden a uno de la manera fácil. Tengo salido, este hombro lo tengo salido y tengo roto los tendones. Entonces, sigo trabajando, pero son restricciones, no puedo trabajar de la manera como debe de ser. Y como dijeron hace un momento, sí se siente uno presionado en el sentido de que te sientes con la obligación de mantener tu hogar, tu familia, tu esposa, tus hijos. Soy criado a la antigua, como dijo aquí el señor, de que nos decían cómo y pues pasaba el cinturón. Entonces soy creado a ese sistema, esa forma de educación antigua, de que éramos recios nuestros padres y nos enseñábamos a trabajar desde muy chicos. ¿Por qué? Porque la necesidad, la miseria, no se daba la solvencia económica en la casa, entonces uno tiene que trabajar. Yo traigo esa enseñanza de escuela vieja, de ser respetuoso con los padres, con los hijos, con los abuelos, con quien fuera, pero tengo que estar viendo cómo tengo que proveer el sustento y el techo y el alimento a mis hijos. Vuelvo a decir, me siento orgulloso de los hijos que tengo, me han salido buenos en todos los sentidos, tanto en la escuela como hijos, pero también es un trabajo de equipo junto con su madre. Los hijos no llegan a ser exitosos si tú como padre no sacrificas también el apoyo, la constancia, el estar con ellos en todo el tiempo, que no nada más es de que vayas a trabajar y les des o que les compres. No es eso. La verdadera riqueza es el apoyo que tú le das a tu hijo, la manera como lo educas, la manera como le instruyes su camino para un futuro. Yo siempre les he dicho, no importa lo que tenga que hacer, así tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero tengo que proveer. Y eso que dijeron es verdad. O sea, muchas personas pasamos por esa razón. A veces lo mirarán a uno muy bien, pero uno solamente sabe lo que carga uno. Y hay un dicho en México, solamente la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la cazuela. Así estamos nosotros. Y lo único que digo es que si ustedes tienen ese apoyo, también no dejen olvidados a los de la construcción, porque hay mucha gente que pasa por la misma situación. Gracias. Gracias. Unfortunately, we are out of time, but I want to thank all of the panelists for participating and for your attention to the report, and really I want to emphasize that this is really the first step in the process, and if we can, what we want to do next is work with TODEC to sift through the indicators and to think through what are the policy implications. That's not something us researchers can do. That has to be done with community members as well. So those are the next steps. So thank you very much. Well, thank you. But before we end, I want to make sure we address some of the points that were made, because I think they're important. And I'm sorry, but I'm just going to be the supervisor now and just make sure that I state my point here, because I think it's necessary. You're absolutely correct. It's not just campesinos. It's domestic workers. It's the people that clean homes. It's the people that take care of kids, our elderly, individuals that, unfortunately that take these odd jobs and construction potentially as well. I mean, you name it, all the way around. And abuse by the
the owners or the contractors, it definitely exists. And we can do probably more when it comes to these type of studies to better identify and understand what that looks like at that level. A lot of the research that I'm used to reading and understanding really has a major focus on campesinos. But it's true, like after a while, for example, campesinos move on and they go on to other industries, to other jobs, like stores. My mom worked in the fields for 23 years and now she cleans homes. She owns her own business cleaning homes. My dad worked in the fields for 16 years and then he retired from the city of Indio, working in parks, maintenance. So eventually people move on, but the abuse continues at any level. So we need to make sure that we take a really good look at that, maybe moving forward as another project potentially that you guys can consider. Because I'm looking towards the recommendations. I'm looking towards what are those policy items, resources, services, programs that we need to implement at the county level that I need to go advocate for at the state, at the federal level to make sure that our folks, our staff are out there doing what needs to get done for our folks to be better treated at the end of the day, humanely treated. And I also have heard about Cardenas. And I think, you know, it's really interesting because I've heard about Cardenas by so many different individuals, and I'm not sure if anyone's ever really looked into Cardenas. You know, it used to be family owned, now it's not family owned. It's owned by some sort of corporation from somewhere, I'm not exactly sure. But I anticipate that still the same abuses are there. And potentially that should be investigated and better understood as to why it is that they treat people the way they do or have been over the course of so many years. And so I just want to put that plug in there as well for your consideration. And obviously, I, as a supervisor, I want to let you also know that my dad was tough on me. However, he was also my baseball coach. Every single year, and he was always there. El apoyo era fuerte del lado de mi papá también. Era fuerte conmigo, si no sabía cómo hacer algo, pero al mismo tiempo, él estaba allí. And that's why I love my parents. And one last thing, you talked about the kids, the jóvenes. You see that little girl right here? She's smiling. She's been paying attention this whole time. I bet you that she's taking it all in right now. I saw her eyes wide open. And her facial expression was just like, was here. Nowhere else. This little girl right here is going to grow up to one day become a leader. You're going to see that. She's going to be a true champion for all of us. I guarantee you that. Why? Because she's here. Because she's getting conscientious about what's going on in our society at such a young age. And now she's going to understand, oh, no wonder why. She's going to put one and one together to make two. And she's going to now look at it through school and look at it through home. And then eventually she's going to look at it through her own life. And then she's going to say, you know what, I want to go to college. I want to go to university. I want to do this. I want to do that. And I want to give back to my family and to my community. I bet you. I'm willing to put $5 on it. All right. Thank you so much. I'll get off my high horse. Pues también a mí me gustaría, antes que nos despedimos, recordarles a todos, como el compañero comentó, ¿verdad? Todas las industrias tienen protecciones, aún no son todas iguales. Y mi oficina tiene una relación muy cercana con TODEC, ¿verdad? En las diferentes oficinas. So, si ustedes están viviendo robo de sueldo o una represalia, ¿verdad? Por favor, llegan con TODEC y ellos, Luz tiene mi número personal y profesional, ¿verdad? Ella me puede conseguir y vamos a mover su caso. So, es tan importante que documentan, entienden todo para con quién trabajan, documentan sus horas, right? Que se salgan de la oscuridad, se dejan ver, hablan uno con el otro para así, si tienen un mal fe patrón, ¿verdad? Que le están robando el sueldo o niegan lo que ustedes dicen, ahí se puede empezar a armar un caso, ¿verdad?
So, muchas gracias por estar aquí con nosotros y yo voy a estar un rato si tienen alguna pregunta. Gracias, Arturo. Tenemos otro dicho en TODEC, dice, pobre del pobre, si al cielo no va, se lo chingan aquí, se lo chingan allá. Así que ya basta, con esto vamos a dejar de tener todas estas chingaderas y vamos a seguir adelante, ¿sí o no? Sí, ok, gracias.